Hola chicos, bienvenidos. Les saluda la licenciada Patricia Chiriboga, docente del área de lengua y literatura, en el cual vamos a tratar el tema más importante de esta clase, que es la entrevista. ¿Para qué nos sirve la entrevista? ¿Cuáles son las entrevistas? ¿Cuántas clases de entrevistas hay? ¿Y qué beneficio nos tiene que dar una entrevista para el proceso de aprendizaje de cada uno de nosotros? Bienvenidos chicos a trabajar con estos temas tan importantes para nuestra educación. ¿Qué es una entrevista? ¿Para qué nos sirve esa entrevista? Vamos a empezar. ¿Qué es una entrevista? Una entrevista es una conversación que se basa a una serie de preguntas dirigidas a una o varias personas que se ofrecen con respuestas para la audiencia, para saber sobre el contenido que se va a expresar. Tenemos que recordar también que para realizar una entrevista debemos planificar qué vamos a decir, de qué tema se va a realizar. También tenemos que recolectar información, el contenido concreto que se va a expresar en esa entrevista y sobre todo, el final, las preguntas claras y precisas y concisas para poder entrevistar a la persona y tener una respuesta concreta. También te puedo dar un tip así en chiquis para poder decir cómo presentarnos una entrevista, porque nosotros quedamos así, ¿y cómo me voy a una entrevista? A una entrevista te recomiendo ir con un traje formal, con tu debida carpeta de presentación, si vas a una entrevista laboral, y si vas a una entrevista sobre un programa, sobre una entrevista de diálogo, presentar la mejor carpeta que es tu personalidad, tu forma de ser, tu forma sincera hacia los demás. Eso habla mucho de una entrevista. Seguimos con los siguientes pasos. Seguimos en los pasos. Debemos saber qué tipos de entrevistas hay. Tenemos la entrevista individual. Es de uno en uno, esa entrevista. Directivas o dirigidas. Libres, semidirigidas o mixtas. Las mixtas son de dos partes conjuntamente. Tenemos la entrevista de grupo, la entrevista de panel, tenemos la entrevista por teléfono o videoconferencia, lo que estamos realizando ahorita por estos casos de la pandemia. Por el caso de pandemia estamos trabajando por el Zoom, por Meet, estamos trabajando por Teams, por todos los medios comunicativos que nos podemos interactuar cada uno de nosotros y nos facilita para realizar una entrevista formal, individual, grupal o una entrevista de panel. Todo esto es un medio de trabajo para facilitar lo que es la entrevista. Dos pasos esenciales para saber sobre una entrevista. Cómo llevar a cabo una manera correcta una entrevista. Las normas de la entrevista que debemos realizar. Sígueme los pasos. La manera correcta para realizar una entrevista. ¿Cuáles son las maneras correctas? Tienes que tener en cuenta que la entrevista no debe ser memorizadora. Debe ser fluida, llevada al cabo en ese momento. También debemos que saber que el papel del entrevistador es facilitar opiniones, pero no darlas, es facilitar. Además, las ideas deben ser preguntas abiertas para que el entrevistador pueda brindar su opinión de una manera libre, no lo contrario de la entrevista, y no volverla monótona. Esos son los pasos y las maneras correctas para una entrevista. Pero también tienen normas. ¿Las normas cuáles son? Las normas son las preguntas claras. Si las preguntas no son claras, no van a tener una respuesta clara. También debemos elaborar preguntas cortas y concretas y entendibles. Al realizar las preguntas concretas, es decir, ir al punto y no dar tantas vueltas, no volver al mismo círculo, sino ir directamente a la pregunta. También debemos saber que las preguntas deben ser abiertas, no de lo contrario de la entrevista. Deberá constar en una pregunta concreta, porque si no se volverá el claro, sí, no, ya,
Preguntas sin sentido darán respuestas sin sentido. Además, tenemos que combinar preguntas de aclaración con acción y análisis. Evitar preguntas indiscretas. Eso debemos tener en cuenta bastante, que las preguntas indiscretas no pueden ir en la parte formal, sino en una parte informal. En la parte informal puede caber una entrevista indiscreta. También tenemos que saber que las preguntas no deben ser manipuladoras. No debe ocasionar un conflicto en ese momento, sino ser una apertura de conocimientos y de propuestas. También el entrevistador debe saber jugar el papel de diablo, como dice, el abogado del diablo. Que decir que es contra las ideas del entrevistado, más no la manera que se convierta a una junta de discusión. Evitar eso. También tenemos que variar la formulación de las preguntas, elaborar preguntas que no tengan un lenguaje variado, sin enganche, sin tener una secuencia. Y evitar lo que es el por qué, cómo, cuándo, dónde. Evitar esas preguntas, sino irlas directamente al contenido. Estos son los pasos esenciales para saber llevar una entrevista. Seguimos con lo siguiente. El objetivo de la entrevista. Todos nos hacemos la pregunta ¿por qué debemos realizar una entrevista? Simplemente porque tenemos que ser voluntarios y organizados. Esos son los pasos del objetivo de una entrevista. Ser voluntario, reunir información ser presentable, favorable, ser una información favorable para la otra persona. Al organizarnos, ¿qué hacemos? Reunir información y determinar si es adecuada la información que se va a brindar hacia los demás. Y sobre todo, al realizar una entrevista, deberás tomar una decisión de ver si es lo correcto o es lo incorrecto sobre la situación que se esté manejando en ese momento. Recordemos que la entrevista debe basada a las preguntas con preguntas concretas y respuestas concretas. Esto de aquí de tomar una decisión en una entrevista abre muchas puertas, chicos. ¿Por qué? Al presentarnos a una entrevista como somos y presentamos nuestra personalidad a simple vista, tenemos muchas facilidades que se nos abran las puertas hacia el éxito. Jóvenes, muchas gracias por seguirme en este tutorial. Sí, hay demás tutoriales que se vienen. Espero contar con ustedes.